y lo que encontramos ahí fue una reunión de paramilitares coordinados eh, a través de FIPAS, la Fundación FIPAS, esa ONG, y el señor Abelardo de la Espriella, en donde prácticamente se reunieron personajes, además de los paramilitares, de la extrecha colombiana, en una especie de lo que yo llamo como haciendo una apología justamente al paramilitarismo. Hace 22 años, el profesor Óscar Orcasitas logró entrar a Santa Fe de Ralito, Córdoba, donde se adelantaba un foro en pleno proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. En este relato, cuenta cómo logró ingresar al evento organizado por la Fundación FIPAS, creada por el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Cómo le quitaron su cámara por grabar situaciones aparentemente prohibidas y cómo tuvo que pedirle al mismísimo Salvatore Mancuso que se la devolviera. Bueno, en noviembre de 2004 en Santa Fe de Ralito, en donde estuve junto con otros colegas de trabajo, docentes, investigadores, por una invitación que llegó a uno de ellos y que me compartió a mí como docentes que estábamos trabajando el asunto de procesos de paz, resistencia civil. Primero que todo, pues la invitación proponía una especie de foro de paz con invitados nacionales e internacionales que iban a hablar justamente sobre procesos de paz. En ese momento estaban pues los diálogos del gobierno Uribe con los paramilitares. A nosotros nos dieron todo, nos dieron los pasajes aéreos hasta Montería y luego ahí nos dieron en el aeropuerto para llevarnos a Ralito. Y lo que yo vi junto con mis colegas fue una cosa totalmente distinta a la que nos habían dicho la invitación. La invitación era un foro de paz, como dije anteriormente, y lo que encontramos ahí fue una reunión de paramilitares coordinados a través de FIPAS, la Fundación FIPAS, esa ONG, y el señor Abelardo de la Espriella, en donde prácticamente se reunieron personajes, además de los paramilitares, de la extrecha colombiana, en una especie de lo que yo llamo como haciendo una apología justamente al paramilitarismo. Eso en términos generales fue lo que yo vi en ese foro. Eso duró un fin de semana, los foros se hacían generalmente en la mañana y en la tarde, había gente inclusive de universidades de prestigio, tanto públicas como particulares del país, pero en general fue eso, en general fue un asunto de un foro que hacía apología a lo que era el paramilitarismo en las AUCE en ese momento en Colombia. Cuando usted dice apología, ¿a qué se refiere? ¿Qué escuchó? Bueno, eran discursos fundamentados en digamos, que justificaban la presencia de los paramilitares, que justificaban el paramilitarismo como una salida, sobre todo primero para acabar supuestamente la guerrilla y para mejorar al país. Recuerdo que en esa mesa principal estaba coordinando el señor Abelardo de la Espriella y una persona que habló mucho durante ese periodo fue Ernesto Báez, que creo que ya falleció. Ernesto Báez, que era, digamos, como uno de los ideólogos del discurso paramilitar. Entonces, en términos generales, ellos lo que hacían era una justificación del porqué del paramilitarismo, ¿sí? Una justificación a sus acciones y una justificación también que me llamó mucho la atención, es a la forma como ellos se financiaban. No lo mencionaron específicamente, pues, pero se entiende que se financiaban a partir de situaciones delictivas como el narcotráfico y la extorsión. ¿Sí? Entonces, ese discurso chocó mucho para nosotros como docentes, pues justamente por la invitación inicial, que era pues una invitación para una especie de reconciliación, de hablar sobre la paz. Inclusive uno de los invitados que aparecía, digamos, inicialmente en ese foro era Rigoberta Menchú, el Premio Nobel de Paz. Cuando nosotros dijimos, bueno, Rigoberta Menchú es un personaje que ha luchado por la paz en América Latina, en Guatemala, Premio Nobel, y pues el asunto tiene un asunto enfocado justamente a la reconciliación. Pero lo que escuchamos nosotros ahí, personalmente yo también, fue justamente la justificación la justificación a las acciones paramilitares, la justificación al estamento paramilitar y las acciones que ellos hacían en pos, en comillas, de pacificar al país. ¿Cuál fue el papel de Abelardo de la Espriella ese fin de semana? ¿No? El papel de Abelardo era coordinar como, yo no sé si él era presidente o gerente, no sé cuál era el cargo, creo que era un directivo de la Fundación FIPAS. Él coordinaba toda la parte logística y todas las mesas de trabajo que se hicieron ahí en Ralito. Era el personaje central. Él estaba en la mesa principal, en el centro,
y quienes lo acompañaban eran pues los principales cabecillas paramilitares, que yo recuerde estaba Salvatore Mancuso, estaba Ernesto Báez, estaba también Don Berna, Julián Bolívar, Macaco, ¿sí? Todos esos personajes estaban ahí en ese encuentro y como dije anteriormente, inclusive también personas de la extrema derecha, personajes destacados de la extrema derecha colombiana, gente de universidades, tanto públicas como particulares, periodistas, incluso algunos periodistas de medios corporativos, ¿sí? Que no estaban justamente, no participaban en la mesa, pero que sí estaban ahí con algún nexo seguramente con alguno de los jefes paramilitares. Eso fue lo que yo vi en ese momento durante esas 2 sesiones que fueron un fin de semana completo. Usted, pasado el tiempo, más de 2 décadas, reconoce a alguien que estuviera con Abelardo del Espriella que hoy sea público. Pero sí, off the record, o sea, porque eso no se grabó, porque eso fue una reunión, digamos, informal, sobre todo en la noche, en donde estábamos alojados nosotros. Nosotros nos alojaron justamente en unas habitaciones tipo camas camarote que estaban en el mismo lugar donde se alojaban los principales cabecillas pues, de la SAUC. Julián Bolívar, pues, prácticamente nosotros compartíamos lo que era el desayuno, el almuerzo y la cena con ellos. En la primera noche, sí, eso sí recuerdo, estaba Carlos Alonso Lucio, ¿sí? Una reunión informal ahí con nosotros y otros personajes universitarios, y Vivian Morales. Ese día sí estaban ahí en la noche, esa fue la primera noche que nosotros estuvimos ahí, un viernes en la noche, tarde, y Ernesto Báez. ¿Sí? Eso sí recuerdo. Sí, luego, posteriormente llegó, parece que fue el sábado en la tarde llegó, llamó mucho la atención porque supuestamente él no se había acogido pues, a los diálogos de paz con el gobierno y lo estaban buscando, pero llegó con una gran comitiva, Jorge 40, el famoso jefe paramilitar del Caribe.